Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Política, Economía y Energía. Me acompañan como siempre Alexander Guerrero, profesor universitario, economista, y Nelson Hernández, energista, experto en la materia de energía en Venezuela, no solamente en la energía eléctrica, también todo tipo de energía en términos generales. Hemos estado haciendo un seguimiento al asunto del racionamiento eléctrico que se está dando en Venezuela en estos momentos. Pareciera que ha comenzado a llover en la cuenca del Guri y eso hace que la represa empiece a recuperarse. Por lo menos han dicho que se paró la caída de la cota. Y esto, bueno, parece ser una buena noticia porque entonces el racionamiento no es que va a desaparecer, sino que va a ser menos fuerte que el que hemos tenido. Para eso nos va a ilustrar Nelson sobre este asunto. Un saludo, Alexander. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Por aquí entonces ya de nuevo listo para comenzar, ¿no? Sí, señor. Nelson, le damos la palabra. Bueno, buenos días y gracias nuevamente por vernos las caras, aunque sea de manera virtual. Es cierto que el Guri comenzó a recuperar su nivel, comenzaron unas lluvias que cayeron pues, en el transcurso de esta semana, aunque se tiene conocimiento que en los últimos 4 días pues, esa lluvia no ha seguido cayendo. Voy a compartir una pantalla de tal manera de ilustrar lo que estoy mencionando. La lámina y la gráfica que ustedes ven en estos momentos refleja la caída del nivel de Guri, como lo se observa en la línea amarilla, hasta el día en que comenzó su recuperación, el 1 de mayo del presente año. Debo mencionar que ese auge o detenimiento de la caída se debe a dos factores principales. Uno, el inicio de las lluvias, o de unas lluvias que cayeron, porque recordemos que el invierno en Venezuela siempre comienza de una manera formal el 15 de mayo de todos los años. Entonces hay la parte de lluvia y hay la parte de racionamiento. Esas dos variables es lo que han determinado que el Guri comience nuevamente a recuperar su nivel. Un estimado de la participación de estos dos factores, se podría decir que un 60% es racionamiento y un 40% es al nivel de lluvia. Si tomamos como referencia, esto fue el 10 de febrero del presente año, esto que ustedes ven acá, con respecto al 1 de mayo del presente año, vemos que es el costo de la declinación de la cota de Guri, tiene un costo a nivel país de 3.360 millones de dólares. Eso no implica que no va a tener un costo, porque nosotros debemos, para tener un nivel de racionamiento igual que el que teníamos en febrero, debemos llevar cotas nuevamente a 257.26. Quiere decir que este costo se puede duplicar. Es correcto. Y en otras palabras, para la población venezolana, lo que implica en la subida de Guri es que los racionamientos van a continuar tal como están. Hasta tanto no alcanzar una cota de 257, los racionamientos no seguirán siendo bastante fuertes. Es decir, en vez de ser de 2 horas lo que era antiguamente, ahora son de 4, 6 y a veces en muchos sitios hasta 10 horas. Esta es la situación que tiene Guri en estos momentos. No sé si tienen ustedes algún comentario adicional. Bueno, Alexander, el impacto económico es fuerte, ¿no? Es fuerte porque no es 4.000 solamente, casi $4.000 que dijiste, ¿no? 4.000 millones. 4.000 millones, pero de manera de que entrar en racionamiento fuerte y salir de racionamiento fuerte, entonces como tú decías, José, es el doble, ¿no?
Bueno, pareciera, porque si la caída hasta ese nivel nos costó 3.360, elevarse pareciera que la pendiente no es tan acentuada como la bajada, entonces inclusive puede ser más del doble, ¿no? O sea, estamos entonces a merced de la naturaleza, ¿no? De que sigue viviendo para que Dios se mantenga el racionamiento como está. El más severo es el que está fuera de Caracas, el interior del país, que sabemos que se entró en sacrificio para que Caracas tuviese electricidad, o sea, para que la electricidad llegara a la sede de gobierno de Maduro. Los costos son inmensos, porque aquí estamos hablando de costos solamente por Guri, pero hay una serie de costos asociados que no están contabilizados, que son los costos que cada uno de nosotros pagamos por haber perdido el flujo de electricidad normalmente, que es lo que por lo general contamos como el costo de que la sociedad toda paga por el racionamiento, que es muchísimo mayor que los 4.000 millones que solamente cuesta en términos del servicio interrumpido, ¿no, Nelson? Es eso, ¿no? Eso es correcto. Fíjense que ese sería el costo económico. Habría que evaluar un costo político y un costo social. Sí, más el costo que no entra dentro de esta contabilidad. En economía lo llamamos el costo de oportunidad. Sí. Es decir, la sociedad se sacrifica, asume el racionamiento con valentía, pero deja de contabilizar cuánto es el costo que tiene que pagar en términos de su propia actividad económica por el racionamiento. Claro. Hay otros costos más invisibles, si nos referimos a los costos de transacción, que es el costo social por haber perdido el flujo de electricidad. Sí. Recuerda que Maduro suspendió días completos, fines de semana, viernes, no se trabaja los viernes, hay una serie de otros costos asociados que entrarían entonces en la contabilidad. Yo pondría los costos por la pérdida de flujo, los costos por racionamiento, el costo de oportunidad y los costos de transacción. Sí. Que eso ocurre para cualquier tipo de actividad económica. Al momento que estamos grabando este programa no sabemos cómo va a ser la semana que viene, o si ya lo dijeron. No. La semana que empieza el 9. ¿Te refieres al racionamiento? Sí, pero ¿va a haber trabajo o no va a haber trabajo? No, eso no. Nada va a cambiar. Eso no lo va a cambiar por los momentos, mientras el racionamiento intenso continúe. Recordemos que el problema eléctrico no se resuelve, el problema eléctrico no es de lluvia, no es por falta de lluvia. El problema eléctrico tiene su gran impacto o factor que lo conlleva y lo lleva, es por la falta de termoelectricidad que no complementa a la hidroelectricidad. Entonces, fíjense, para tratar de ver lo que le pasaría a un mortal en Venezuela que necesita hacer un trámite con el gobierno para completar un trámite en otro lado. Si una persona necesita hacer oficiales unas notas y obtener una apostilla a la Haya, está sometido a 8 horas semanales si tiene suerte, y por supuesto eso le retrasa el trámite de una manera verdaderamente escandalosa, ¿no? Eso por hablar de ese tipo de trámites, sin hablar de trámites de importación, cómo están haciendo, porque si una persona quiere importar algo y la dependencia con la que tiene que trabajar eso, solamente está trabajando 8 horas semanales, ¿cuándo es que va a obtener la licencia de importación? Y así sucesivamente en cantidad de... Sí, eso es lo que podemos llamar como el colapso que ha producido este problema de la suspensión o del racionamiento del flujo eléctrico. Y es que la economía está totalmente dislocada, está interrumpida, la gente está en sus casas. Como esperando eso quisiera Maduro, ¿no? Lo que estamos viendo es la gente en las calles ayer sábado. Bueno, la gente en sus casas, digamos, sin trabajar, y en sus colas normales, ¿no? Pero lo que ocurre con la economía nacional es que está totalmente paralizada.
Es decir, un racionamiento de 4 a 10 horas tiene el país paralizado totalmente. Es decir, hemos llegado al punto de colapso total, de colapso, sin haber tocado la cuota. Te podrás imaginar si tocamos. Nelson, hay rumores de que solamente hay gasolina para unos días. Bueno, eso por lo menos es un rumor, pero tiene cierta validez, porque recordemos que desde la semana pasada está parada una unidad que produce gasolina en Amoain, en el complejo refinador de Paraguaná. Y este complejo fue el que suministra el 50% de los volúmenes de gasolina que hay en el país. A nivel global de país, el parque de refinación trabaja por debajo del 50%, lo que implica pues menor producción de gasolina y con lo que conlleva a una problemática de importación. Pero aquí está el punto y el meollo de todo. Actualmente a Venezuela no se le da, o a Petróleos de Venezuela no se le da crédito de 90 días, sino usted paga y yo le entrego el producto. Brinco rabioso. Si no hay real, no hay ropa. Fíjate una cosa de eso. Ajá, perdón. No, entonces para concluir, eso implica que hay muchas importaciones de productos de gasolina y de crudo que quedan los barcos en la rada días hasta que tanto Petróleos de Venezuela no pague. El último que tengo noticia es un barco de TAME. TAME es un aditivo que se le pone a la gasolina para efecto de evitar el pistoneo en el motor del vehículo. El barco 5 días parado en la rada hasta tanto no fue cancelado el cargamento, no fue descargado a puerto venezolano. Además hay que explicar que esos 5 días adicionales cuestan dinero, porque ese barco cobra por estar fondeado. Pero fíjate que eso nos lleva, Nelson, entonces, al punto de partida de toda esta crisis, es petróleo. O sea, un país que es aparentemente excedente en producción de energía, tiene este racionamiento de electricidad severo y el peligro de perderlo por 8 horas más. Es decir, de perder el flujo eléctrico. Entonces, a veces los venezolanos perdemos un poco el sentido de la vida y de la historia, de las cosas que estaban ocurriendo, porque, ¿y dónde está el principio? Tú lo decías, Nelson, ¿no? El principio de todo esto es fundamentalmente, está en PDVSA, es decir, el colapso de la industria petrolera. Lo hemos sentido a lo largo de todos estos años, 4 o 5 años de profunda escasez, no de electricidad, sino de pan, de pollo, de harinas, de alimentos, de medicinas, en fin, los bienes más elementales que necesita la sociedad venezolana para sobrevivir o para vivir. Pero a eso se suma entonces el colapso de la industria petrolera, porque no se está produciendo el combustible que necesitan las termoeléctricas. Nelson, ¿cómo le entramos a ese tema que yo creo que es el punto central de todo esto? Bueno, fíjate que, claro, la deuda de Petróleo de Venezuela es una deuda, se dice que es inmensa. Si recordamos, en el año 99, Petróleo de Venezuela tiene una deuda de 3.000 millones de dólares. Hoy esa deuda pasa de los 100 millardos de dólares. Pero la gran problemática es, si tú no tienes flujo de caja, que es el problema, dólares, porque el Amor Bolívar tiene PDVSA mucho, pero no tiene exactamente divisa. Y recordemos que primero fue Schlumberger, ahora es Halliburton, que son dos empresas importantes en el área petrolera, que son empresas transnacionales que prestan los servicios básicos o clave en la industria petrolera. Esas dos empresas se fueron de Venezuela y la razón por la cual se fueron es que hay una deuda que Petróleos de Venezuela no ha cancelado. ¿Se fueron o redujeron operaciones? Bueno, ok, redujeron sus operaciones, pero al reducir sus operaciones principales lo que te está quedando es decir, poca actividad en materia petrolera. El estimado que se tiene para efectos de este evento, de haber seguido las
a las empresas de servicio. No quiero entrar en la parte técnica para que no se entienda un poco más. Esas empresas de servicio implica que la reducción de la producción de petróleo podría estar entre 50 a 150 mil barriles diarios de caída de producción. Y eso nos ubica en este momento en cuánto. Pero fíjate que ya tenemos una caída de la producción acumulada a lo largo de más o menos los últimos 7 u 8 años, que se aproxima al 1.000.000 de barriles. Es correcto. Pero eso ¿por qué ocurre? Ocurre porque la empresa dejó de invertir en el momento en el cual debía invertir porque los precios estaban altos. Claro. Es lo que es normal. No invierte porque la industria, la renta del petróleo, la industria está en manos del Estado. Y el gobierno estaba interesado más en consumirse la renta del petróleo y no invertir, porque cada dólar que no se invertía en la industria petrolera, que se iba descapitalizándose o desinvirtiendo, era un dólar que iba al gasto público y que era utilizado como lo utilizó Chávez. Entonces, para poder sostenerse políticamente. Cuando ellos se quejan del rentismo, se están quejando de ellos mismos. Porque lo que y después ellos fueron los que lo llevaron al extremo del colapso de la economía, pero el colapso de PDVSA. Ya teníamos en el año 2012 la crisis de balanza de pago. ¿Qué es una crisis de balanza de pago? Bueno, que Venezuela estaba perdiendo los flujos de la moneda con la cual paga internacionalmente. Paga PDVSA, paga el gobierno y paga el sector privado venezolano cuando importa o cuando simplemente los capitales entran y salen a un país. Ya estábamos registrando crisis de balanza de pago y estamos en caída del ingreso petrolero. O sea, lo demás que estaba pasando hoy, en mi caso yo lo había escrito y declarado lo que iba a pasar, pero el venezolano se acostumbra a que somos un país rico, aparentemente, y de que vivimos en petróleo y que eso nos interrumpe. Pues no, ocurrió lo que nunca debió ocurrir, que se descapitalizó la industria, se desinvirtió, los dineros se fueron al fisco, los derrocharon, la corrupción entró como nunca la habíamos conocido, y entonces hoy estamos pagando la consecuencia, inclusive con el flujo eléctrico en un país que se supone tiene todas las condiciones para ser excedentario en energía y exportarla. Entonces estamos pagando esto, por eso te decía, el punto de partida es la descapitalización de PDVSA, a un punto tal, y Nelson tiene una tesis interesantísima, de que nosotros estamos dejando de ser un país petrolero. Para pasarle a Nelson la pelota. Pero antes de pasársela a Nelson, déjenme comentar precisamente con base en unos números del mismo Nelson, pero ya usados por mí. A partir de esos números tuyos, Nelson, se demuestra que a Venezuela le entró durante los últimos 17 años más del doble que la sumatoria de lo que le entró a Venezuela entre 1830 y 1998, lo cual de suyo es una cuestión escandalosa, porque uno se pregunta, bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está el tercer puente sobre el río Orinoco, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo? ¿Dónde están la red de trenes que supuestamente iba a cubrir todo el país? ¿Dónde están los hospitales de punta de primera generación? ¿Dónde está la producción de alimentos que nos iba a hacer soberanos desde el punto de vista alimentario? Y entonces te redondeo la pregunta, ¿vamos a tener PDVSA o no vamos a tener PDVSA? No, PDVSA como tal la conocíamos, vamos a decir, en el año 98. Esta PDVSA nunca podrá ser recuperada definitivamente. Creo que la idea que se debe explorar en esta situación es crear una PDVSA, pero no con el nombre de PDVSA. Recordemos que a nivel internacional el nombre de PDVSA está muy cuestionado, sino debilitado. Se habla de la corrupción, se habla de muchas cosas negativas para una empresa. Entonces, yo soy de la opinión que la industria petrolera nacional es privatizada en todo su ámbito, debe tener una PDVSA que sea más que todo una PDVSA operativa y una PDVSA que se encargue de planificar la venta de petróleo o la explotación de petróleo en los últimos 30 o 40 años que le quedan de vida
al petróleo como la principal fuente generadora de consumidora de energía a nivel mundial. Recordemos que el petróleo o el mundo está muy atento a lo que es el cambio climático, y uno de los efectos de este cambio climático entraríamos en la situación de la emisión de dióxido de carbono, que viene principalmente de combustibles fósiles. Y allí es donde viene el otro punto que tiene que ver Venezuela: cuál es la posición que va a jugar Venezuela en la etapa post-petrolera a nivel mundial. Debo recordar que ya los países del Medio Oriente, que son grandes productores de petróleo, ya están montados sobre esa planificación post-petrolera. Fíjate una cosa, la situación es tan crítica, sobre todo desde el punto económico y financiero, es que el flujo de ingresos que produce el petróleo venezolano, es decir, PDVSA y sus socios, es negativo. Es decir, de cada dólar que se genera en la industria petrolera y a partir de los costos que paga para poder generarse, ese es negativo. El egreso de todo lo que sería el pago de la industria petrolera para poder sostenerse es mayor que el ingreso neto que queda en caja. Lo que quiere decir que en las condiciones actuales, y que ellas aparentemente se pueden extender unos 10, 15 años más, porque en el petróleo hay que invertir con tiempo. Cuando uno revisa las estadísticas de las grandes inversiones hacia el futuro, Venezuela no aparece. Y eso quiere decir que Venezuela, su producción declinará de aquí hasta el año 35, que es donde las estadísticas que he visto. Y no hay inversión importante de petróleo en Venezuela, y la pregunta es ¿por qué no la hay? Si este es un país que supuestamente tiene el recurso petrolero en sus entrañas en grandes magnitudes. Probablemente había que procesarlo y convertirlo en un petróleo que pueda ser destinado en cualquier otra parte, que es el costo que tenemos que pagar por el tipo de hidrocarburos que tenemos. Pero lo importante es que no tenemos una previsión de inversión importante, lo cual dice claramente que la producción de petróleo declinará, se le irá declinando durante estos años que vienen, como ha venido ocurriendo en los últimos 8 años. O sea, si nosotros nos amarramos y decimos en los próximos 8 años va a declinar tanto como ha declinado hasta ahora, nosotros debemos estar produciendo probablemente 1,5 millones de barriles diarios por allá dentro de unos 8 años, que eso está a la esquina. Que lo consumiremos todo. Pero el problema es que al país fue convertido en un receptor de las reservas de petróleo. El gobierno prohibió que en Venezuela circularan dólares o divisas distintos a los del petróleo que él controlaba. Porque la manera de controlar la economía y volver trizas al sector privado, descapitalizarlo y hundirlo y arruinarlo, fue convertir el país a que solamente existe una divisa, la que genera el petróleo, pero si al mismo tiempo se estaba consumiendo la renta y se estaba descapitalizando la industria, el gobierno o lo hizo a propósito, empobrecer a Venezuela como lo ha hecho para poder mantener el control político. Ya sabemos que es una ecuación que existe en el mundo, así lo hizo los Castro, pero así lo han hecho muchísimos en el mundo a lo largo de toda una larga historia en el último siglo. Entonces al final estamos en una situación bastante compleja en eso. Nosotros estamos dejando de ser un país exportador de petróleo a una gran velocidad, 120,000 barriles anuales. Dentro de 8 años que estamos. Ya para cerrar. Pero al mismo tiempo somos dependientes, de los dólares que se produzca el petróleo, porque se tripó a la industria privada, a la economía privada que también era exportadora. Entonces, ¿cuál es el punto de llegada, Nelson? Ya para cerrar, Nelson. Bueno. Ya para cerrar, bueno, le puedo indicar que en línea con lo que dice Alexander, los números de la propia PDVSA dice que en un plan para para poner a producir a PDVSA, son el orden de los 325,000 millones de dólares, de los cuales el 60%, algo así como 240,000 millones de dólares, tienen que ser puestos por el país, por la nación, por Petróleo de Venezuela. Y la gran pregunta es, ¿dónde están esos reales? Es decir, mientras usted no tenga ese dinero, usted no puede hacer proyectos o nuevos proyectos. Uno de los grandes casos que podemos ver son dos. La producción de gas a costa afuera, eso está cada día está más alejado de que se lleve a cabo. Y lo otro en
en la parte de la faja petrolífera del Orinoco. Con precios de $30 la faja petrolífera del Orinoco no tiene vida. O sea, que sí, y esto no, dame un segundo rápido para mostrarles eso lo que dicen de eso, porque el problema es el siguiente. El Estado no tiene $1 para este proyecto de reinversión en PDVSA o en la industria petrolera venezolana, porque olvidémonos de PDVSA, de la industria petrolera venezolana y sus socios. El Estado no tiene cómo invertir 325 millones, pero no lo tendrá nunca. Pero no importa que el Estado no los tenga, es que Venezuela perdió su crédito reputacional. Sí. Venezuela es un país con un gobierno fallido, con un gobierno forajido y un Estado fallido, donde no se respeta el Estado de Derecho. Aquí fueron confiscados contratos y simplemente se violaron todos los acuerdos internacionales. Venir a Venezuela para una empresa internacional con ganas de hacerlo es un doble riesgo. Somos el país petrolero de mayor riesgo en el mundo, inclusive somos más riesgosos que Irak, donde el Estado Islámico se ha apropiado de petróleo y de alguna forma comparte con todos los interesados allí en la producción de petróleo. Entonces, el futuro es realmente terrible, porque el colapso, estamos en medio del colapso, caminando, haciendo colas para para satisfacer todas las necesidades del ser humano en Venezuela. Sí. Bueno, amigos, con estas tinieblas al frente, con esta borrasca que se avisora en el horizonte, nos despedimos hasta una próxima oportunidad donde vamos a seguir analizando este tema muy importante. La política sobre la economía, la política sobre la energía sobre la economía, la energía sobre la política y la economía sobre estos otros dos temas. Todos claramente interrelacionados y lamentablemente en este momento muy mal manejados por el gobierno venezolano. Saludos, Alexander. Saludos, Nelson José. Saludos, Nelson. Un abrazo. Hasta una próxima oportunidad.